Ya están con nosotros este miércoles Heidi Osuna, que es directora de ENCOL. Heidi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Raimundo. También se encuentra con nosotros Paco Abundis, director adjunto de Parametría. Paco, un placer de que estés aquí con nosotros. Buenos días. Igualmente, ¿cómo estás, Raimundo? Heidi, un gusto. A control remoto, dice el secretario de Salud, el pulso de los mexicanos está bien, no hay ninguna arritmia. Pero yo les pregunto, Heidi, Paco, ustedes que miden el pulso, no de esa manera tan, tan coloquial como lo está planteando el secretario de Salud, ¿qué es lo que están viendo con respecto a las ansiedades y las angustias de los mexicanos, Heidi? Bueno, principalmente, y creo que coincidimos prácticamente todos los estudios que hemos publicado, los demás colegas, el principal problema es el desempleo y la economía. Más del 50% de los mexicanos temen por el desempleo y por la economía más que ser contagiados del COVID. Y bueno, hay una incertidumbre que es generalizada por esta parte, ¿no? Por no tener certidumbre de empleo y por no tener suficientes ingresos para afrontar esta pandemia. Debemos recordar que esta pandemia, el principal problema es muy probable que sea económico, ¿no? Y no estamos viendo respuestas del gobierno, no estamos teniendo una información clara, ¿no? No hay una línea de comunicación clara, porque el gobierno no tiene claro qué va a hacer en el tema económico y tampoco tiene claro qué va a hacer en el tema de salud. Entonces, las personas encuestadas en los estudios están mostrando que no ven claridad sobre lo que se va a hacer, sobre las acciones que se están tomando. Principalmente, obviamente, porque todas ha bajado el presidente en cuanto a aprobación presidencial, y también porque constantemente nos dicen que el problema es el desempleo y es la economía, no es el estar contagiados de coronavirus. No saben que al menos el 70% de los mexicanos dice que su empleo o su ingreso está siendo afectado por la pandemia. Y en cambio la salud, al menos en este momento, no ha sido afectada. Paco, ¿tú estás también registrando esta incertidumbre? ¿Estás registrando algo más que eso, una sensación que pueda ir quizás hacia el miedo por lo que venga después? Sí, ciertamente la parte económica está rebasando a la preocupación, a la incertidumbre de ser contagiado en lo personal. De hecho, ya en el mes de abril tenemos una segunda medición, una primera en marzo y una en abril. Me parece interesante pues ver los cambios. No ha cambiado la percepción de riesgo de ser contagiado. Esa percepción se ha mantenido en 63%, es decir, 62, 63. Es prácticamente el mismo dato en marzo y en abril. Pero el daño económico, más allá de que sea un tema solo perceptual, ya hay una parte testimonial. Hay, por ejemplo, una tercera parte de la gente que dice ya haber perdido su empleo, otra tercera parte de la gente que está percibiendo menos en su trabajo formal. A la pregunta directa, que esta la solemos hacer mucho en encuestas de salida para ver cuáles son los temas más importantes de una elección, pero en este caso esta es una medición para ver este tema. Cuando preguntamos qué es lo que le preocupa más a la gente, y en este caso ponemos 4 temas fundamentales: economía, salud, inseguridad y corrupción. No, es entendible, pero no deja de ser pues muy impactante como el tema de inseguridad, con los números que traemos hoy, no importa, está en 9%, corrupción está en 6%, economía está en 46% y salud está en 39%. Es decir, según pues todos los modelos que tenemos de qué va a pasar, en qué momento vamos a llegar al pico o al peor momento en el país, no hemos llegado ahí, y ya la economía está por arriba de el tema de salud. Yo creo que va a depender mucho de lo que pase, sobre todo en el mes de mayo, para ver cómo pueden cambiar estas preocupaciones. Pero sí estamos registrando un aumento en los hogares de gente o que ya no trabaja, o si lo vemos como conjunto en el hogar, cuánta gente está trabajando.
cada vez más hogares están reportando que ninguna, eso creció 5 puntos de 30 a 35, una persona disminuyó, es decir, ya no hay hogares que tengan solo una persona, 2 personas disminuyó. Como bien señala Heidi, esta preocupación por qué es lo que viene o el nivel de incertidumbre que está generando, sobre todo por la temporalidad, no queda claro, no hay un horizonte claro de la duración de esto que ya se percibe claramente como una crisis, no solo de salud. Oye, Paco, por los datos que está diciendo de mes a mes, lo que nos está mostrando es que sí hay un deterioro acelerado, 5% me parece muy alto, un deterioro acelerado en las condiciones de bienestar de las personas. Así es, pero hay otros datos que no cambian mucho y eso no deja de sorprenderme. Si bien hay una caída en el nivel de aprobación del presidente, es interesante que este porcentaje es muy similar a el porcentaje de los que aprueban hoy día la forma en que está actuando. Nosotros lo tenemos hoy día en 50 altos, 59, pero el otro gran fenómeno en estos niveles de aprobación es que al principio de la administración el presidente estaba alrededor de 20 puntos por arriba del resto de los gobernadores y hoy están empatados prácticamente. Es decir, los liderazgos locales se han fortalecido mucho, pero el presidente tiene su nivel de aprobación de manera similar a quien aprueba las medidas que está haciendo. Y hay una pregunta que me parece fundamental para esto, Raimundo, donde parece que no obstante estos números, digamos, podrían contrastar con el nivel de aprobación del presidente. Una pregunta que me parece fundamental es a quién se le tienen que dar las ayudas sociales, ¿no? Y la pregunta fue, si el gobierno diera apoyos económicos en esta contingencia por el coronavirus, ¿a quién debería dárselos? ¿A las empresas para que ellas se los den a los trabajadores o se les deberían dar directamente a los trabajadores? A las empresas 9%, a los trabajadores 83%. Raimundo, creo que es bastante claro la señal que está percibiendo el público, no obstante la crisis por la que está pasando. Heidi, ¿cuáles son los niveles de aprobación y desaprobación que tienes tú en tus estudios y también cuál es la tendencia en ambos casos? Mira, por ejemplo, un estudio que acabamos de publicar de la Ciudad de México, tenemos 2 figuras contrastantes. El presidente tiene solamente 43% de aprobación y la jefa de gobierno tiene 61% de aprobación. Estos números son muy bajos para la Ciudad de México. Esto es una aprobación no de gestión, es una aprobación de cómo está manejando el tema de la pandemia. Yo no quise suspender la serie que tengo de aprobación presidencial, que la publico en 2 semanas, para no contagiarlo un poco con el tema que obviamente va a estar impactado por esta medición. En la misma medición el tema de la economía, y aparte han aplaudido los capitalinos las medidas que ha tomado Claudia Sheinbaum. Es más, quisieran que fueran medidas mucho más severas, y todo esto demuestra lo que habíamos dicho al principio, ¿no? La desinformación que hay y que han surgido líderes, ¿no? Líderes locales. Y también otro tema, como lo comentaba Paco, el tema de la inseguridad. En la Ciudad de México lo tengo en 6% nada más. 6%. La principal preocupación es la economía y el desempleo, con 56%. Contagiarse de COVID, 34%. Y 6% tenemos de inseguridad. Bueno, vemos que no hay duda, Heidi y Paco, de dónde está la principal preocupación de los mexicanos, de las mexicanas este día. Muchísimas gracias, Heidi Osuna, Paco Abundis. Muy buen día.